Hola familia, el estudio de hoy va a ser grabado. Vamos a estudiar el capítulo 41 de Génesis sin antes hacer un pequeño resumen del capítulo 40 que vimos la semana pasada. Acompáñenme a orar para iniciar, por favor. Señor, te doy gracias por este tiempo, por este día que puedo compartir tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por extender tu misericordia, por que tu fidelidad ha sido grande con nosotros. Gracias porque te revelas a nuestra vida, porque nos has concedido el regalo de reconocerte como nuestro Señor y Salvador. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque eres el soberano en nuestra vida y porque no dudamos y no queremos dudar de ti. Queremos estar confiados en todo tiempo en tu poder, en las grandes maravillas que tienes para nosotros. Señor, depositamos nuestra esperanza en ti, a pesar de quizás ver aflicciones, vivirlas, o quizás, Señor, atravesar por situaciones que no entendemos qué es lo que está pasando. Pero queremos que tú seas nuestro Rey, queremos que tú seas el soberano y que nuestra mirada no se aparte de ti, que aún en tiempos malos podamos escuchar solamente tu voz para reconocer tus promesas y saber que contigo estamos seguros. Bendigo tu nombre, te alabo, te honro, te doy las gracias por este tiempo que puedo compartir de ti y también por las personitas que puedan recibir este mensaje, a quienes les llegue, a quienes tú decidas, Señor, que puedan escucharte. Te bendigo, Señor, y todo esto, este tiempo lo pongo en tus manos por tus méritos, Señor, y por ese gran sacrificio que hiciste por nosotros. En tu nombre, Yeshua. Amén. Muy bien, pues vamos a hacer un pequeño resumen del capítulo 40 de Génesis. Recordemos que José interpretó el sueño del copero y el panadero en un contexto desde la cárcel, ¿no? Y hay una pregunta interesante que le hizo José a este copero y panadero cuando ellos estaban tristes porque no había quien les interpretara el sueño. Y José les dijo, no son de Dios las interpretaciones, como una afirmación, no como una pregunta para que ellos le respondieran, sino para que ellos analizaran y para que se dieran cuenta que pues estaban tristes por nada, porque era Dios quien iba a resolver esa interpretación. Y creo que es la misma pregunta que nosotros nos podemos hacer. No son de Dios las interpretaciones y nosotros recibimos hoy un mensaje. Si Dios permite que algo más se revele a nuestra vida de lo que ya conocíamos, significa que fue Dios, significa que Él desea que nosotros entendamos esta palabra. Porque hay algo muy importante y un versículo que dice en Romanos, porque de Él, para Él y por Él son todas las cosas, absolutamente todas las cosas. El Eterno, recordemos que estaba con José en todo tiempo y lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Entonces, este era también un hecho que acompañaba a José. No era por sus fuerzas, no era por lo que él hacía, no era por sus dones o talentos que él tenía, sino porque Dios estaba con José. Y a pesar de pues José estar viviendo todas estas circunstancias bastante difíciles, pues la Biblia dice que el Eterno estaba con José. Entonces no tenemos que nublar nuestra mente al quizás de estar viviendo situaciones difíciles e incluso ahora en nuestro país, sino al contrario. Alcemos nuestra mirada al cielo y reconozcamos que Dios es soberano por encima de todas las cosas. Y también importante reconocer que todo es por su generosidad, por su misericordia,
y nunca va a ser por nuestras obras. En este contexto, el copero vivió y el panadero murió. Una posibilidad es que el copero representa el vino y el vino la sangre de Yeshua. El panadero representa el pan y el pan el cuerpo de Yeshua. Por su sangre derramada, Él nos dio vida y por sus heridas nosotros fuimos curados. Esto lo explica en Isaías 52. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El fruto de su aflicción somos usted y yo. Yeshua murió para nosotros vivir. Ese es el regalo más grande que hemos podido recibir y el cual debemos agradecer al Señor. Por eso le entregamos nuestra vida, por eso decidimos obedecerle, por eso decimos que le amamos, porque Él nos amó primero. Y pues a todo esto, al igual que José, que fue una estrategia divina al estar en la cárcel para mostrarnos igual este mensaje y cómo se relaciona José también con Yeshua, pues usted y yo también somos parte de un plan perfecto, escrito desde el principio, porque estamos estudiando Génesis y en Génesis ya podemos encontrar lo que Jesús hizo a posterior. Eso nos hace reconocer como a Dios, el creador de los cielos y la tierra, al autor de la vida, y que Él sea bendito y que su nombre sea sobre todo nombre. Muy bien, ahora vamos a continuar con Génesis 41, que explica lo siguiente. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Vamos a ir tomando nota de estos datos que nos menciona aquí en Génesis 41. El contexto es que José sigue en la cárcel, ya han pasado 2 años, el faraón tiene un sueño. Este sueño, el primer sueño que tiene, describe un río, describe 7 vacas, ellas dice que son hermosas y que son gordas. Y tras de ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjuntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjuntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, un segundo sueño que tuvo Faraón, y relata lo siguiente, versículo 5, que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces, pues aquí Faraón tiene 2 sueños, nadie se lo puede interpretar, y Faraón pues está un poco perturbado por esto. Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: Me acuerdo hoy de mis faltas,
cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Es interesante analizar que esta historia se va dando como en cadenita. José estaba en la cárcel por un hecho aparentemente injusto. Él pues no hizo nada malo. Luego de esto interpreta los sueños del copero y el panadero. No sucede tampoco nada. José sigue en la cárcel. Han pasado 2 años. El faraón tiene sueños, y que esto pues diríamos que tiene que ver con José. Pero mientras José estaba en la cárcel, vemos como había otro escenario en el que el faraón tiene sueños, y esto pues se va a conectar con José de alguna manera. Entonces, así es, de esta manera es como Dios lo ve las cosas en perspectiva. Nosotros solo quizás podemos ver lo que está frente a nuestros ojos, pero Él lo ve como si estuviera en un avión y lo mira para abajo. Entonces Él ve lo que va a suceder más adelante y cómo se conectan algunas cosas que están pasando y que seguramente nosotros desconocemos. Por eso no debemos menospreciar la voluntad de Dios y cómo Él trabaja en nuestra vida, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, y todo lo que Él hace tiene un propósito bueno. Y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y miren lo que va a responder José. Respondió José a Faraón diciendo: No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y aquí pues, a pesar de que José está viviendo todo esto en su vida, él no está enojado, él no está resentido, él no le ha dado la espalda a su Dios, al Señor, al Creador de los cielos y la tierra. Al contrario, aquí una vez más le reconoce como el soberano y dice, pues Faraón no está en mí, sino pues es Dios el que va a interpretar tus sueños. Y esta pregunta, o más bien esto que le dice José a Faraón, se relaciona cuando también en Juan 5, vamos a ir allá por favor. Juan 5, 19, y vamos a leerlo hasta el 24. Como también Yeshua, él explica acerca de la autoridad. Él no dice yo vine porque quise, sino alguien me envió. Al igual que José reconoció y dijo, yo no soy el que interpreto sueños, sino es Dios el que lo va a hacer. Juan 5, 19 dice lo siguiente. 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, y de modo
que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Este versículo es muy importante. Bueno, todos son importantes, pero prestemos más atención. El que oye mi palabra, la palabra es la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que es la palabra que incluso Yeshua tenía para este tiempo. Y cree al que me envió, tiene vida eterna. Creer en Dios, creer en el soberano, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Vale? Entonces, es lo mismo, pues de alguna manera tiene esta similitud entre Yeshua y José, cuando también aquí Yeshua dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Tal cual acá en el contexto de Génesis 41, cuando José dice, no esté en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, y que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas, que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio. Y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, y llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas y abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien lo interprete. ¿Por qué nadie podía interpretar este sueño? Porque ya lo había dicho José en Génesis 48. No son de Dios las interpretaciones, y esto como una afirmación. De Dios, solo de Dios son las interpretaciones. Entonces, respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Muy bien, entonces, 7 es un número interesante y tiene varios significados. Por eso es que
sí estaba como un poco revisando acerca de qué nos habla la Biblia acerca de lo que representa el número 7. En este caso, pues las 7 vacas gordas, flacas, las espigas, se refiere o representa los 7 años de abundancia y 7 años de hambre, que pues Dios lo está haciendo porque dice que pues Dios le ha mostrado a Faraón lo que él va a hacer, es decir, estos 7 años de abundancia y estos 7 años de escasez, Dios mismo lo está haciendo, con un propósito obviamente, y este propósito es bueno. ¿Qué significa el 7 en algunos contextos de la Biblia? Por ejemplo, los 7 días de la semana, en un contexto que incluso no es necesariamente bíblico. Hay 7 notas musicales, los colores del arco iris, que son 7, al séptimo día, que es el día de reposo, días que Israel dio vueltas a Jericó cuando el Señor les mandó a hacer esto. También como una representación del número de veces que debemos perdonar, y Jesús dijo 70 veces 7, es decir, siempre, ¿no? Por ende, 7 tiene que ver con algo concluido, algo pleno, algo que se completó a nivel o en un panorama pues de este mundo, debajo del cielo. Hay otros significados también, el leproso que se sumergió 7 veces en el Jordán, el mensaje de Apocalipsis que es a las 7 iglesias, los días de la creación, las lámparas de la menorá. Entonces, pues quizás podemos nosotros entender que cuando aquí habla de 7 años y justo 7, sí, o sea, 7 vacas, entonces no es solamente una casualidad y algo que solo fueron 7 porque se les ocurrió así, sino porque yo lo veo como algo que se completó en este tiempo, ¿no? Como un proceso que se tenía que dar y que fue en su totalidad, tanto de 7 años de abundancia como 7 años de escasez, y lo estamos viendo como reflejado en que se cumplen la mayoría de veces en esta interpretación, ¿no? Del número 7 que tiene. En 7 días hizo la creación, o sea, en 7 días se crearon los cielos y la tierra. En 7 días, por ejemplo, 7 veces se sumergió el leproso para ser sanado. 7 días dio vuelta a Israel a Jericó. Entonces, pues podemos ver que este número cumple seguramente un propósito de completar algo. 6 es un número de humanidad o del ser humano. 8, en cambio, ya es un número de nuevo comienzo, de eternidad, mundo venidero, un reinicio. Y vamos a ver más adelante versículo 31, que dice lo siguiente: y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Entonces también vemos otro detallito en el número 2 que tiene que ver con firmeza, con confirmación. Versículo 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Aquí viene también el plan
respecto a estos 7 años de abundancia y 7 años de escasez que se va a dar en la tierra de Egipto. Y cómo fue que en este contexto José tiene incluso esta habilidad de interpretar el sueño y además de darle la solución a Faraón. Por sobre todas las cosas entendemos que es porque el Eterno estaba con José. Hay un detalle importante que José le dice a Faraón, y es que se provea de un varón prudente y sabio. Y lo que describe hasta el versículo 36 es justamente a un varón prudente y sabio, porque le empieza a dar soluciones y una estrategia respecto a lo que va a suceder. Y esta prudencia y sabiduría también proviene del Eterno. En Job 5:18 nos menciona que así como de alguna manera Dios pone la herida, también sus manos la curan. Entonces no solo está el problema, sino también está la solución y la estrategia para resolverlo. Una vez más, esta estrategia dada por el Eterno, porque esto lo está haciendo Él mismo. Significa que a Él no se le escapa nada de las manos, y esto sigue siendo parte de un propósito divino. Luego de esto, versículo 37 dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Luego de escucharle a José, que él interpretó el sueño y aparte de eso les dio la estrategia, pues les pareció bien, dice, a Faraón y a sus siervos. Y aquí dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y algo que podemos entender también como el Espíritu de Dios no es como nos han enseñado en las religiones acerca de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para quien desee estudiar esto o que me permita explicárselo, pues lo hice en el capítulo de Génesis 2. Pueden regresar a la grabación de aquel entonces y encontrarse con la explicación acerca de lo que significa el Espíritu de Dios, muy diferente a lo que habíamos aprendido en las distintas denominaciones o religiones. No vamos a profundizar en eso, sin embargo, aquí nos da una cierta señal de qué es el Espíritu de Dios. El Espíritu es la mente del Eterno, su aliento de vida. ¿Y cómo puedo describir esto? Es cuando desde el versículo 33 al versículo 36 se está describiendo una estrategia dada por el Eterno, porque José, él reconoció antes y dijo: nada es por mí, sino Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y era una respuesta tan propicia que no solamente interpretó su sueño, sino que además le dio la estrategia. Y Faraón se llega a dar cuenta de esto y le dice: ¿qué hombre vamos a encontrar en quien hallemos el Espíritu de Dios? En quien hallemos la misma mente, la misma, lo que Él va a hacer, ¿no? Entonces, pues, yo sé que esto es un poquito como quizás no sé, quizás puede ser como confuso, pero también si lo estudiamos de manera sencilla y dándole sentido a lo que aquí dice, pues vamos a encontrar que las interpretaciones son de Dios. Versículo 39. Y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Y le dice Faraón: ¿qué Dios? Porque pues recordemos que Faraón no
era tampoco que creía en el Dios de los cielos y la tierra, ni en el Dios de Israel, sino pues ellos tenían otros dioses. Y le pregunta, ¿qué Dios? ¿Cuál es tu Dios, José? Porque no hay entendido ni sabio como tú. Vamos a leer algunos versículos que nos dicen quién es nuestro Dios. Salmo 46:10. Vamos a ir por favor al Salmo 46. 46:10. Dice lo siguiente: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Filipenses 2. Vamos a ir por favor a Filipenses 2, 5 al 11. Dice lo siguiente: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús o de Yeshua se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿A quién se le dio un nombre sobre todo nombre y que toda rodilla se iba a doblar? A Jesucristo, a Yeshua, nuestro Mesías, a Yeshua HaMashiach. Y entonces, pues vemos quién es nuestro Dios y quién es el Dios de José. Deuteronomio 6:4. Vamos a ir por favor allá. Deuteronomio 6:4, que dice: Oye Israel, si usted y yo reconocemos que somos Israel, que somos parte de las ovejitas perdidas de la casa de Israel, esto es para nosotros. Oye Israel, Jehová el Eterno, nuestro Dios, el Eterno uno es. Marcos 15:39. Marcos 15:39. ¿Quién también pudo reconocer el nombre de Yeshua y que en verdad era el Hijo de Dios? Fue el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Entonces, pues con esto que está sucediendo, también Faraón reconoce y dice: pues tu Dios es grande, no hay otro hombre sabio como tú. Y le dijo, ¿no? ¿Qué Dios te ha hecho saber esto? Y sin duda, José le hizo saber quién era su Dios a través no de sus palabras, no de su predicación, sino a través de su testimonio. Versículo 40 de Génesis 41. Tú estarás sobre mi casa
y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: He aquí yo he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Aquí José estaba en la cárcel y ahora ya es puesto sobre toda la tierra de Egipto. O sea, ahora José, sin haber hecho méritos, él solamente reconoció que no está en él las interpretaciones, tuvo el Espíritu de Dios para dar una estrategia respecto al problema que se iba a dar. Y ahora es puesto sobre toda la tierra de Egipto. Vamos a ir a, una vez más, Filipenses 2. Filipenses 2 y vamos a leer una vez más lo que dice del versículo 9 al versículo 11. Por lo cual Dios también le ha exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yeshua HaMashiach, nombre sobre todo nombre. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Y pues José está sobre toda la tierra de Egipto y Yeshua está sobre todo lo que está en el cielo y en la tierra. A él se le fue dado este poder, solo él tiene esta gloria y por eso es que nosotros le necesitamos a él. ¿Vale? Él es el nombre sobre todo nombre. Génesis 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: Doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. José está sobre Egipto, Yeshua, nombre sobre todo nombre, ante quien también toda rodilla se doblará, para que en el nombre de Yeshua, dice en Filipenses 2:10, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esto es, la verdad, muy, muy interesante. Continuemos. Versículo 44. Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Hay datos interesantes aquí, y es que en el versículo 42, José tiene, o a partir de este momento, está con vestiduras de egipcio. También en el versículo 45 cambió de nombre y se casó con una mujer extranjera. Esto parecería pues también algo que va en contra de Dios, pero tenemos que leer o tener el contexto completo de esta historia. Versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. También Yeshua tenía 30 años cuando inició su ministerio, y lo vamos a ver en Lucas 3:23, que dice lo siguiente: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José,
y pues continúa la genealogía de Yeshua. Pero nos menciona que Yeshua también tenía 30 años cuando inició su ministerio. Versículo 47 de Génesis 41. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunía todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo en sus alrededores. Para este momento han pasado como 13 años desde que José fue vendido en Egipto, porque él tenía 17 años cuando se comienza el relato de José. Y también en este momento de la historia, José tiene aproximadamente 37 años. Versículo 49. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Para este momento también, cuando tuvo hijos José, él tiene 36 años aproximadamente. Manasés significa Dios me ha hecho olvidar. Luego de esto dice versículo 52, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Vamos a ir por favor a Ezequiel 37, porque el nombre de Efraín también es muy importante en la historia de esta familia a la cual nosotros pertenecemos. Ezequiel 37, desde el versículo 15 al versículo 28. Dice lo siguiente: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho el Señor: he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, y en ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos, para siempre. Mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo, seré con ellos, y los estableceré y los multiplicaré,
y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Todo esto lo leímos porque dice en el versículo de Ezequiel 37, 16, Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín. Entonces, la profecía de Ezequiel está relacionada con los hijos de José, sobre todo con Efraín, que significa fructífero. Continuemos, ya nos queda poquito de Génesis 41 en el versículo 53. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba en toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque de toda la tierra había crecido el hambre. Primero fue el contexto de la abundancia, luego el hambre. Y esto sigue siendo parte de una estrategia del Eterno, que lo vamos a ver en el capítulo siguiente de Génesis 42. Porque a Dios nada se le ha escapado de sus manos, su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, y todo siempre tiene un propósito bueno. Les agradezco mucho por escuchar este mensaje que viene de parte de Dios para usted, para mí. Y le invito a que haga sus estudios personales, a que pueda deleitarse de la palabra de Dios, a que pueda tener ese tiempo con Él, porque de verdad ese es el alimento verdadero que tenemos, y lo que restaura nuestra vida, lo que nos sustenta y lo que nos permite estar en este mundo a pesar de quizás aflicciones que podamos tener. Confiemos y pongamos siempre nuestra mirada en nuestro Creador, quien es el soberano por sobre todas las cosas. Dios nos guarde. Un abrazo.